Una última inquietud que surge a partir de las intervenciones que han hecho en este momento y es, claro, han mencionado la serenidad, el amor y la angustia. Entonces cabría la pregunta por cuál es el rol, el papel de las emociones en la constitución de la práctica. Energía, dice. La pregunta que me surge como a partir de los planteamientos de los tres autores es cuál es o si existe un aporte del pensamiento desde Foucault y Heidegger a los procesos que adelantan prácticas que buscan transformar las relaciones sociales. Un poco considerando esa tensión entre las prácticas sociales y los marcos institucionales, digamos que allí se vienen dando fenómenos, pero son fenómenos que se dan, digamos, en distintas sociedades, entre hasta dónde esas prácticas sociales terminan influyendo para que los marcos institucionales dejen como su estaticidad y puedan ser movidos. Pero lo que uno ve es que las prácticas sociales siempre están desbordando los marcos institucionales, pero no logran, digamos, sacar a los marcos institucionales, mover a los marcos institucionales de esa estaticidad. ¿Qué se podría hacer y desde lo que plantean los actores para que esas prácticas sociales tengan una mayor influencia, que esos marcos institucionales dejen de ser tan rígidos? Yo quisiera andar particularmente en las cosas que sirvió para esas producciones que ustedes presentan, que es entender un poco esa tensión entre prácticas sociales y marcos institucionales. Y después el lugar habitual, pero el lugar habitual en que al menos yo caracterizo esa, que creo que se afirma sobre esas tensiones, es como una tensión hegemónica, ¿no? Entonces estaban por un lado los marcos institucionales ejerciendo una relación de hegemonía sobre las prácticas sociales con esa pretensión. Yo creo que en los tres hay una suerte de intención de trascender ese lugar común, que usted, profe, lo enunció claramente cuando usted habla de las prácticas como agentes que se alienan a sí mismos, ¿no? Ya no como la práctica, el elemento, como el marco institucional como el que lo aliena, sino aliena las prácticas mismas a sí mismas. Y un poco quería ver de ustedes si en esa petición de particularizarlo y denunciarlo de una manera explícita como lo hizo el profe en una declaración, que podrían como concretar puntualmente sobre eso. Yo quería aclarar, era no tanto como que la teoría no tenga peso, bueno, y no se dialogue con la teoría, como que las palabras no sean necesarias y pues, el lenguaje constituye todo este sentido del acontecimiento, ¿cierto? Pero lo que voy es que como que hay una hegemonía del discurso entendido como la palabra establecida sobre la práctica. O sea, es donde ese dualismo parece partirse en la práctica, alejándolo el discurso de la práctica. Entonces hay una decisión ahí que nadie entiende, que cómo hacemos en la puntuación comunal. Entonces, pues que Juan Carlos le dice, hey, pero pues, es más importante construir desde la práctica que desde lo institucionalizado. Entonces yo creo que la cuestión era como, si tenemos que reinventar no necesariamente el lenguaje, porque el lenguaje ya está ahí, es una base para partir de ahí, pero sí reinventarnos constantemente desde lo local, ¿no? desde lo cotidiano y pues dialogar con la teoría, pero darle más peso a esta práctica inmediata. Entonces era a ese Funes rehaciendo su memoria en su contexto inmediato, no completamente cada memoria, pero sí desde, pues siendo más fiel a la práctica que a su experiencia de vida y no a lo que se preestableció con el lenguaje y la institucionalidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque esta es la última ronda. Sí. Esta ya es la última, nos quedan unos minutos para que ellos puedan respondernos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues si quieren arranco yo. Sobre las emociones, creo que es que nuevamente es la idea de un sujeto que tiene unas propiedades, un sujeto que conoce, un sujeto que representa y además un sujeto que siente, ¿sí? Lo que va a plantear Heidegger es que el ser ahí es afectivo, ¿sí? No es afectivo en el sentido de que tenga emociones, ¿sí?
sino que su existencia es profundamente intensa, por decirlo de alguna manera, por el hecho de estar lanzado a la muerte, ¿sí? Entonces, no es que configuremos primordialmente las cosas a partir de la cognición y luego le agreguemos la emocionalidad, sino que el ser ahí todo el tiempo está, digamos, en la encrucijada de su existencia, y eso lo convierte, digamos, en afectividad, por decirlo de alguna manera. Por eso para Heidegger, por ejemplo, la dilucidación del ser en el mundo tiene que ver con entender que el ser ahí entra en la angustia. ¿Qué va a decir Heidegger sobre la angustia? La angustia no es una patología. La angustia es el hecho de que nos reconocemos a nosotros mismos sin reconocer cuál es nuestro referente, perdida la identidad, perdida cualquier horizonte que hayamos construido. No podemos decir que la angustia sea algo que sea ajeno a nosotros mismos, pero tampoco puede reducirse a ser una propiedad de un sujeto que la pone en juego. Entonces, en ese sentido, existir es de alguna manera estar en angustia para Heidegger. Entonces, por eso, pues, digamos que al planteamiento que hace sobre las emociones en las prácticas, habría que, por lo menos yo lo pensaría en ese sentido. La otra pregunta era sobre los marcos institucionales y las prácticas sociales, la pregunta que hace Jorge. Yo creo que no es que las prácticas sociales estén acá y resistan a los marcos institucionales, es que las prácticas sociales se autointerpretan con los marcos institucionales. Entonces, nuevamente el planteamiento era un poco, ¿sí? No es que la práctica social sea la libertad y sea el lugar del pensamiento y la reflexión, ¿sí? Y que los marcos institucionales las constriñan, ¿sí? Sino que los marcos institucionales configuran las prácticas mismas o están atravesando las prácticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que las prácticas institucionales, las prácticas sociales no logran mover los marcos institucionales porque de alguna manera tratan de mover aquello que ellas mismas son, ¿sí? Entonces, pues digamos que allí se entraría en una paradoja. Y en ese sentido, por ejemplo, podría uno pensar lo que plantean algunos autores respecto de que el capitalismo, va a referirlo así, no es eso que está allá y que hace el Estado y que hacen las multinacionales, no, somos nosotros mismos, y eso nos constituye. Entonces, de alguna manera, transformarlo es resistirnos a nosotros mismos e interrogar nuestros propios modos de ser. ¿Cómo transformar o qué plantearía desde Heidegger respecto de las comunidades o los colectivos que buscan transformar las relaciones sociales? Pues que haya una sospecha sobre esa transformación, ¿sí? O sea, yo creo que la claridad de que uno está haciendo algo importante me parece que es problemática, porque en función o con la claridad de que se está haciendo algo importante y algo que es deseable y algo que entre comillas es bueno, a veces no pensamos, ¿sí? Y creo que la sospecha sería el elemento que creo fundamental se podría plantear desde Heidegger. Para Arendt los sentimientos son muy importantes y son la energía de las iniciativas, del poder tomar iniciativas. Y entre esos sentimientos está el sentimiento central, que es el del amor al mundo. Y es de lo que podemos construir conjuntamente con otros por medio del discurso, por medio de los acuerdos. Sin embargo, en la presentación que yo he hecho parece que Arendt fuera solamente sujeto y voluntad y que no hubiera constreñimientos estructurales, pero ella sí los ve sobre todo en la lógica del capitalismo, en la lógica que nos pone solo a trabajar, a reproducir la vida y a superconsumir. Y ella lo ve desde Estados Unidos, impactada por esa sociedad en los años 50 que está en el esplendor del consumo, en el máximo del consumo, y que no les deja pensar y que no los deja comprender. Y por eso va a pensar ella mucho de que el pensamiento y la comprensión no se produce a pesar de que tengan tanto conocimiento, y no se produce porque les falta una voluntad de entender al otro y de interlocutar con el otro. Pero por eso también tiene que ser una lucha contra esa estructura del trabajo,
que es una estructura del trabajo que lleva a un superconsumo y por eso también es un ser condicionado también. Pero ve riesgos en no poder construir esta esfera pública y ve la necesidad de construir esta esfera pública, y la única forma es teniendo unos sentimientos de amor hacia el mundo. Y entonces estos sentimientos de amor hacia el mundo serían la base de tener la energía. Ella habla de la energía para tomar las iniciativas, pero se requiere la ruptura, el nacimiento. Sin esta ruptura que supone conocer la tradición, no puede haber transformación. Bueno, yo diría, para mí, como para poder ubicarse bien desde la perspectiva que propone Foucault, y ahí ese Foucault es plural porque hay muchos otros y otras perspectivas que coinciden, que es la de la sospecha. Digamos, entender qué es eso de la sospecha, como por ejemplo una actitud, la duda, dudar, que implica interrogar. Es decir, la pregunta entonces no sería el lugar de las emociones en todo esto, sino sospechamos es qué nos hace creer que tenemos emociones. No hay que creer, sentir. No dice ni no ni sí, ni niega que las tengamos, sino se pregunta, duda. O sea, y eso, y cómo, en qué circunstancias, en qué régimen de prácticas surgió esa manera de entender, porque es que no solamente la entendemos, es de la vida. Yo siento, ¿qué hace, qué régimen de prácticas me constituyó de tal manera que yo siento? Pero es eso, yo siento no es universal, ni es eterno, ni siempre lo ha existido. De eso se ocupó, demostrar, por ejemplo, la sexualidad, para acercarnos un poco al tema de las emociones. Interrogó, ¿y cuándo fue que empezamos a creer que teníamos sexualidad? Que la sexualidad existía. Y tuvo que irse a una época hasta que la encontró. Pero si hubiera venido para acá, a los amerindios no hubiera tenido que irse a los archivos griegos, porque también hay otras, incluso pueblos que existen que tienen otras prácticas sexuales y que no llaman sexualidad. O sea, nosotros somos los que la llaman sexualidad, para, si quieren, eso que está cercano al deseo. Entonces lo que hace es interrogar, y eso cómo. O por ejemplo, ¿qué pensamos de los que buscan transformar las prácticas sociales o de esos procesos? ¿No? ¿Y cuándo fue que creímos que podíamos transformar la práctica social y que la práctica social era transformar? ¿Cómo fue que eso emergió? ¿Cómo nos constituimos en sujetos capaces de, o con la pretensión de transformar, de transformadores sociales? Ahora, y lo último, el lenguaje. No, dices no reinventar el lenguaje otra vez contigo. No, yo digo que es lo único que podemos hacer. Si hay alguna esperanza, porque es que si no transformamos el lenguaje, o sea, si no nos revelamos, y eso sería la posibilidad que abre la sospecha, de rebelarnos contra el lenguaje y forzarlo hasta el fin. Creo que nos quedan tareas importantes. Leer a los autores para entenderlos. Y la otra tarea es entendernos a nosotros mismos en esa, cómo nos hemos constituido desde nuestras propias prácticas y cómo constituimos prácticas, entre otras cosas.